Ok, ya estamos grabando. Hola muchachos, bienvenidos a esta sesión de cierre del curso y que es completamente opcional, o sea, técnicamente no hay nada del curso que cubrir en esta sesión, es solo como una despedida y un poquito de terapia mental, pero bueno, también para platicar un poco de qué papel juega esta materia en la carrera. Um, Cuando yo fui estudiante de la licenciatura hace más tiempo del que me gusta admitir, eh, Introducción a Ciencias de la Computación 1, que era como se llamaba entonces, se impartía en segundo semestre. Y la primera materia de la carrera era matemáticas discretas, que ahora se llama en el nuevo plan estructuras discretas. Y entonces uno llevaba matemáticas discretas y hasta el segundo semestre Introducción a Ciencias de la Computación 1. Y lo cambiamos en gran medida porque sí nos parecía fundamental que comenzaran a programar inmediatamente entrando a la carrera. Era medio decepcionante para muchos estudiantes que entraban a ciencias de la computación y que descubrían que no empezaban a programar desde el primer semestre. Pero también tiene que ver con la identidad de la carrera y lo que nos define como computólogos de ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias. Uh, o sea, hay mucha gente que tiene muchas opiniones al respecto, pero me parece que, y bueno, lo que yo siempre he defendido es lo que nos une a todos los egresados de ciencias de la computación es que todos sabemos programar. Y no quiere decir que todos nos vayamos a dedicar a programar, aunque la gran mayoría a eso se dedica porque es muy redituable, pero todos sabemos programar. Y aquí sí hay que hacer un énfasis muy importante en sabe programar de verdad, no de chismito. O sea, sabe programar en un sentido profesional del término. Sabe programar de tal forma que podría dedicarse a programar como forma de vida, profesionalmente. Y esto es importante porque, o sea, es lo mismo que sé leer y escribir, no es lo mismo a podría dedicarme a ser escritor. Todo mundo puede dedicarse, todo mundo puede aprender a programar, no todo mundo se puede dedicar a ser programador. Y eso me parece que es lo que nos une a todos los computólogos y es lo que debería definir nuestra identidad, incluso si la programación no es lo más importante que hacemos más adelante en nuestras vidas. Porque incluso aunque uno no se dedique a programar, el hecho de saber programar a un nivel profesional sí nos cambia la perspectiva de cómo vemos las cosas. Hay más cosas, o sea, más bien, esto implica otras cosas. Por ejemplo, muchas veces no lo decimos, pero el hecho de que sepamos programar a un nivel profesional implica también un montón de conocimiento teórico que muchas personas omiten o dan por hecho que no manejamos. O sea, sabemos hacer demostraciones. No nos vamos a dedicar probablemente a hacer demostraciones, pero sabemos hacer demostraciones, entendemos perfectamente demostraciones, sabemos un montón de teoría, obviamente de computación, pero también de matemáticas, y etcétera, etcétera. Todo eso es lo que va junto con pegado con el hecho de saber programar a un nivel profesional. Y esta materia que con distintos grados de éxito llevaron ustedes en el semestre, Introducción a Ciencias de la Computación, es el primer paso a esto, es el primer punto, la base sobre la que se cuelga a que puedan llegar a ser esto que les digo, a ser potencialmente programadores profesionales, aunque no necesariamente tengan que ser eso. ¿Ok? Entonces, en resumen, desde mi punto de vista y de muchos otros profesores de la carrera, lo que nos define como computólogos es esta capacidad de programar a un nivel profesional. Y la materia de Introducción a Ciencias de la Computación es el primer paso que los lleva a esto. No es el único, por supuesto, estructuras discretas tiene que ver, por supuesto, las materias de matemáticas también, pero el más importante, sin duda alguna, es Introducción a Ciencias de la Computación. Yo, por supuesto, creo que es la materia más importante del primer semestre, por mucho, para los computólogos. Y bueno, si era necesario, o sea, obviamente es una materia para computólogos. Aceptamos a estudiantes de otras materias, pero sin duda alguna está orientada para computólogos, es la que tienen que llevar,
porque justamente es el primer bloque del resto de la carrera. Por definición, esta materia cubre temas en amplitud, no en profundidad. O sea, cubrimos muchos temas, porque la cosa es hacer una introducción a las ciencias de la computación, pero no nos metemos muy profundamente a ninguno de estos temas, justamente porque si lo hiciéramos no nos daría tiempo de ver muchos más. Sí vemos a profundidad programación, por supuesto, sí vemos a profundidad orientación a objetos, por supuesto, pero un montón de cosas se las mencionamos, o sea, les dijimos la pila de ejecución y les dijimos la recursión y les dijimos lo que es complejidad en tiempo y en espacio, les dijimos lo que es la notación de O grandota, les dijimos lo que son lambdas, les dijimos, etcétera, etcétera, etcétera. Mencionamos máquinas de Turing, mencionamos el cálculo lambda, vimos cómo demostrar un par de algoritmos iterativos, vimos que es una demostración por invariantes, etcétera, etcétera, pero todas estas cosas no las vimos a profundidad, se las dejamos, vimos un par de ejemplos y continuamos en general utilizando estos ejemplos para reafirmarlos en algunas cosas referentes al grupo, al curso, perdón, pero no los cubrimos a profundidad. En ese sentido, si no las entendieron perfectamente, es válido. No es la idea de esta materia que entiendan perfectamente todas las vicisitudes de recursión o todas las vicisitudes que implica el modelo matemático que son las máquinas de Turing o el cálculo lambda. Tendrán materias exclusivas para eso más adelante. De la misma manera, cubrimos muy poquito de redes al ver enchufes, pero tienen una materia completa de sistemas operativos, perdón, de redes de computadoras. Cubrimos un poquito de procesos al ver hilos de ejecución, pero eso lo van a ver muy profundamente en sistemas operativos y en algoritmos concurrentes o cómputo, ya no me acuerdo si es cómputo paralelo o cómputo concurrente, es posible que sean las dos. Computación concurrente. Programación concurrente, gracias Carla. Etcétera, etcétera. O sea, todos esos temas que les echamos un vistazo a lo largo del curso, en gran medida hay una materia completa con lo que lo van a cubrir más adelante en la carrera. En particular, desde la práctica 5, estuvimos trabajando con una basecita de datos que es de juguete, pero es una base de datos. O sea, uno agrega registros y elimina registros y busca registros, como dolorosamente comprobaron a lo largo del semestre. Pero realmente no vimos bases de datos, no vimos lo que es el álgebra relacional, que es lo que caracteriza a las bases de datos de verdad hoy en día, por más que los de no SQL quieran cambiarlo. Y van a tener una materia completa en fundamentos de bases de datos al respecto. ¿Ok? Entonces, lo más importante en un sentido práctico de esta materia es que salgan de aquí sabiendo programar. Todavía no necesariamente a un nivel profesional. O sea, algunos de ustedes, y sin duda alguna varios de sus compañeros en generaciones pasadas, han sido capaces de conseguir trabajo nada más con esta materia. Pero les falta, sin duda alguna. O sea, sí necesitan estructuras de datos al menos, pero también cierta madurez y haber hecho más cosas, básicamente. ¿Ok? Pero aprender a programar, literalmente como saliendo de primaria uno se supone sabe leer y escribir, la idea de esta materia es que salgan de aquí sabiendo programar. Todavía no como para que los contraten en una empresa, pero así para que yo les diga, hey, haz tal cosa programando, y probablemente la hagan con una complejidad en tiempo y en espacio terrible, probablemente su código sea espantoso, y probablemente el diseño esté hecho con las patas, pero no importa, ya lo pueden programar. Esa es la idea, ¿ok? Al menos en teoría. Ese es el objetivo práctico más concreto de la materia, y lo esperan sus profesores de las materias subsecuentes en la carrera. También la idea es de que salgan con ciertos conocimientos básicos, tal vez no entendiéndolos al 100%, excepto orientación a objetos y demás, que eso esperaríamos que sí se les hubiera quedado claro, pero sí que más o menos los manejen y que sepan al respecto y que más o menos tengan idea de que funcionen, más bien de cómo funciona o qué quieren decir. La profundización de estos temas vendrá de nuevo en otras materias a lo largo de la carrera. En ese sentido, si durante los próximos
3 años y medio, que en el mejor de los casos es lo que les va a llevar a terminar la carrera, de repente se despiertan a las 3 de la mañana porque después de haber visto algo en una materia, se despiertan diciendo, ah, caray, eso es lo que Cané quería decir en ICC, yo me doy por bien servido. Esa es en gran medida la idea de esta materia. ¿Ok? Y bueno, en general, yo me siento muy cómodo dando esta materia porque tengo literalmente casi décadas dándola, pero sí hemos perdido muchísimo al tener que hacer esto de educación a distancia dada la pandemia. En particular, una de las cosas que a mí más me duele, además de la interacción con ustedes, por supuesto, porque la retroalimentación inmediata es, me parece, lo más fundamental del aspecto educativo. Por eso yo nunca he sido gran fan de la educación a distancia. Me parece que la educación a distancia debe complementar la educación uno a uno, que es como uno aprende realmente. Pero lo que más me duele en particular de que nos tuvimos que mover a educación a distancia por la pandemia es que en gran medida perdimos lo divertido que es esto. O sea, me parece que no, a través de los videos que estuvimos publicando en YouTube, se pierde mucho de lo divertido que son las ciencias de la computación. Literalmente divertido, jaja. No solo entretenido, de, órale, estoy muy entretenido haciendo esto, no, literalmente es divertido. Y siento que eso se ha perdido mucho. O sea, en general cuando cierro mis grupos siempre les he dicho que espero que se hayan divertido, pero sinceramente no sé si haya ocurrido este semestre porque me parece que se pierde mucho, mucho a través de los videos de YouTube. Entonces, pero bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es la idea de esta sesión? Explicarles esto, explicarles que ICC es fundamental, pero es posible que no se den cuenta de lo fundamental que es, sino hasta varios años después de haber llevado la materia. Cuando todavía estén en el semestre sexto, séptimo, octavo, y todavía estén en esa clase ya comenzando a ver a profundidad un tema, y se acuerden, sí, claro, esto yo ya lo vi, o sea, esto me lo mencionaron en primer semestre, lo vi en ICC, o sea, no lo estudiamos a profundidad, pero ya había oído hablar de esto. Y esa es la idea de introducción a ciencias de la computación. Es muy amplia nuestra ciencia. Por definición, cualquier materia introductoria al respecto no puede ser muy profunda en la gran mayoría de los temas que cubre, porque es muy amplia la ciencia. Entonces, pues espero que les haya gustado el grupo, espero que hayan aprendido a programar. Les digo, todavía en un nivel profesional, pero sí para defenderse en las materias que vienen, en particular estructuras de datos, que es la que le sigue a esta. Y pues también espero que se hayan divertido, pero me queda muy claro que, dada la modalidad que tuvimos que utilizar en el semestre, es muy probable que eso no haya ocurrido. Pero, como decíamos, comentábamos con Carla ahorita antes de que comenzáramos a grabar, y probablemente fue a causa de la pandemia, y tuvieron ustedes muy mala suerte de que les tocara la pandemia con ser primer ingreso. Pero vamos a regresar a la normalidad en algún momento. Sinceramente dudo que el próximo semestre, quiero decir, no el 2021-2 que empieza en 2 semanas, sino no creo que en julio o agosto regresemos a modalidad presencial, sinceramente. Aunque bueno, hay que ser optimistas, supongo. Pero vamos a regresar a la normalidad en algún momento. Y entonces esperemos que podamos todos superar este trauma colectivo que ha sido la pandemia. Y bueno, básicamente eso es lo que yo les quería comentar, cuál es la idea de esta materia y qué impacto va a tener con ustedes en el resto de la carrera. Y pues yo le pararía aquí, pero por supuesto, si cualquiera de ustedes tiene alguna duda o algún comentario, no necesariamente del curso, puede ser también del futuro en la carrera. Supongo que también puede ser cosas personales, nada más les recuerdo que esto se va a grabar en YouTube, entonces se va a publicar en YouTube, entonces va a quedar para la posteridad, porque además nunca los borro. Entonces, si alguien tiene algo que decir, algo que comentar o alguna duda, por favor, este es el momento. Una pregunta, profe. Dime. Con TC Exam, ¿qué ¿A pasa? TC Exam?
Ajá, o sea, con TC Exam, si te pasabas de la hora, ¿qué es lo que pasaba? O sea, por ejemplo, Me, empezaron. pare- me parece que se guardaban las preguntas que habías respondido hasta ese momento. Carla, sí llegó a pasar, ¿no? Si no del semestre anterior. Pues realmente yo no puedo ver si se les acabó el tiempo, pero sí puedo ver que tienen preguntas muchas. Entonces supongo que es cuando se les acababa el tiempo. Tipo como, ¿qué es el patrón MVC? Y el patrón MVC es, y ya. Entonces yo me imagino que es ahí cuando les pasaba. Bueno, lo que pasa es que también tengo entendido que algunos comenzaban a responder una pregunta y decían, bueno, después regreso, pero Ah, también. como se les quedaba marcada, como que ya tenía algo, pues se les olvidaba que tenían que regresar. Entonces, no sé si el ejemplo que mencionaste era justamente que se les acabó el tiempo, pero según yo se quedaba hasta donde hubiera respondido. Nos dice José Ángel que una vez le pasó a él y te quedabas con lo que se había respondido ese momento, hasta ese momento. Ahora, no es digo, no es por criticarlos, digo, agradezco que lo podamos usar, pero no es el mejor software que he visto, TC Exam. Funciona, pero la verdad me gustaría cambiarlo por algo más. Me gustan más cómo se ven los exámenes con Moodle, pero básicamente es lo único que me ha gustado de Moodle. Entonces, y me parece muy pesado Moodle para nada más hacer los exámenes ahí. Y la verdad, está muy apretado el siguiente semestre, no creo que cambiemos de TC Exam. Si alguno de ustedes quiere llevar estructuras de datos conmigo, váyanse haciendo la idea de que lo van a tener que hacer también con TC Exam. Permítanme, había un par de comentarios. Marco Antonio dice, por mi parte creo que ese ejemplo fue por mi conexión y me pasó varias veces. Igual es medio... no importa. Es que lo decía porque el examen, el último parcial, lo empecé como una hora antes. Entonces no sabía si entregarlo 11:59 o ver qué pasaba si me pasaba de la hora. Así que pues, arriesgué y lo entregué 11:59. Según yo, si hubiera era lo mismo. Pero sí, sí tengo tu examen. Bueno, sí veo respuestas escritas. Ah, sí, lo entregué 11:59. O sea, en cuanto cambió Ah, ok. de 58 a 59, lo cerré. Me Ya. pregunta Alexis, profe, siempre tuve la duda, ¿se puede escribir LaTeX en TC Exam? No, no se puede. En las Eh, respuestas no. en Muchos las me preguntas escribían en sí. LaTeX y ya tengo un compilador de LaTeX en la cabeza porque sí me las ponían en sintaxis de LaTeX. Pero se aprecia igual, las puedo copiar y Sí, pegar. exacto, las pueden ver, ¿no? No necesariamente vamos a ver el LaTeX compilado, pero lo podemos usar. Ahora, en general les recomiendo no escribir en LaTeX respuestas a exámenes, por razones obvias. O sea, literalmente, LaTeX es un lenguaje de programación. No es un lenguaje de marcado como HTML, o sea, LaTeX compila, o sea, es Turing completo, pueden escribir programas en LaTeX. Ok, bueno, de hecho, LaTeX es un programa escrito para TeX, que es como el ensambla, no importa, larga historia, pero el punto es, se meten en problemas y tratan de escribir sus respuestas en LaTeX. Se ve mucho más bonito, por supuesto, pero pueden utilizar español. X cuadrada en español o sea, se entiende. También X, sombrerito 2 sin los signos de pesos, también lo vamos a entender. ¿Ok? Además, no somos matemáticos en general, no necesitamos hacer muchas fórmulas y la suma desde que y es igual a 0 hasta n, por ejemplo, de y, en español son unas cuantas palabras más, pero ciertamente puede ser mucho menos complicado que escribirlo en LaTeX, ¿ok? Entonces no les recomiendo que utilicen LaTeX para responder sus exámenes. Pregunta José Ángel. Pregunta, si meto estructuras de datos también y no me las asignan, ¿se puede hacer algo? ¿Llorar? No, no se puede hacer nada. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, dado el índice de responsabilidad que tengan, o sea, cuántas materias aprobaron de las que tenían inscritas, bajo ese índice se aumenta la probabilidad de que de que les asignen las materias que pidan, ¿ok? Ahora, nos aumentaron el tamaño de los grupos a 60, que este semestre fue brutal, imagino que el siguiente también lo va a hacer, entonces yo esperaría que hubiera cupo.
Lo que me preocupa y que sí va a ocurrir, y literalmente no hay nada que podamos hacer dada la pandemia, es de que un montón de computólogos de primer ingreso, como toda la gente de primer ingreso de la facultad, reprueba una o varias materias porque la facultad de ciencias es muy difícil. El índice de aprobación, o sea, que tengan 100% de aprobación el primer semestre es bajísimo en la facultad de ciencias. Es de los más bajos de la universidad hasta donde tengo entendido. Y en computación, matemáticas, física, actuaría, etcétera, etcétera, en todas. Me parece que en las carreras del departamento de matemáticas es 15%, pero o sea, no tengo el dato último. Entonces, la mayor parte de ustedes, su índice de responsabilidad no es 1. Y un montón de matemáticos van a querer inscribir estructuras de datos conmigo, porque todos los semestres un montón de matemáticos quieren escribir estructuras de datos conmigo. Entonces, un montón de matemáticos, nada más por la mayor parte no van a ser de segundo semestre, van a ser de semestres posteriores. Y su índice de responsabilidad, como el índice de responsabilidad solo es contra el semestre anterior, no todos los semestres, nada más el último, el pasado, lo más probable es que sí sea 1. Y pues me preocupa que un montón de matemáticos les quiten lugar a computólogos, pero no hay nada que hacer al respecto, ¿no? Está fuera de mis manos completamente. El sistema está automatizado completamente. Entonces, pues apechuguen, aguanten tantito. Ahora, si no Profe, la llevan conmigo, no es gran tragedia, no es gran tragedia. En general, todos los profesores son buenos, ¿ok? Entonces no debería haber ahí problema. La ventaja que tenían mis cursos, según yo, es que eran más divertidos, pero eso solo es presencial. Definitivamente no se traduce a YouTube, entonces no se pierden demasiado, digo yo. ¿Ok? Además de que todo el material para mi curso está en línea, entonces pueden llevar su materia con su profesor normal y si quieren echarse mi libro también, nadie les impide estudiar de mi libro. ¿Sale? profe, pero Dime. que uno de los criterios para asignación de grupo es preferencia si fueron el semestre anterior con ese profesor, o al menos eso decía el semestre pasado en las de mate, al menos. A lo mejor en matemáticas se toma en cuenta eso, pero según yo es para las materias nombradas, o sea, álgebra moderna 1 te dan chance de llevar al... Pero además en matemáticas eso cuándo es problema, exceptuando los cálculos, y según yo, y las álgebras, las materias de los primeros 2 años, en general no hay broncas, ¿no? ¿Cuándo ha habido broncas con geometría moderna? O con... No, solo son cuando son compartidas con actuarios, más que nada. No le eches la culpa a los actuarios. No, es que son mayoría, o sea, entonces son los que llenan los cupos. Sí, yo pienso que les agregaron ese criterio a los matemáticos porque como eran los únicos que se inscribían con firmas, Exacto. y primero fue tratar de cambiar el sistema, no se pudo porque hicieron su huelga y ya después, en este semestre Paro. pues se tuvo que ser así, sí su paro, en este semestre pues tuvo que ser así, yo creo que les agregaron ese criterio porque era algo que tomaban en cuenta los profes para poder firmar sus hojitas. Eso es algo importante. Los matemáticos eran básicamente los últimos que no tenían inscripción en línea porque se negaba. Había una facción muy... No sé qué tan grande era la facción, pero sin duda alguna era muy vociferante, que se negaba rotundamente a la inscripción en línea. La pandemia, la pandemia obligó a que se movieran a la modalidad en línea, pero no sé, por ejemplo, este criterio de que hubieran llevado con el profesor anterior, a lo mejor lo toman en cuenta para los matemáticos, pero cuando era exclusivo de los computólogos y los actuarios y demás, la inscripción en línea, según yo, no se tomaba en cuenta eso. No sé. En computación tengo entendido que no es así, al menos la última vez que chequé. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario, chavos? Alberto Nataya pregunta, ¿alguna recomendación importante para convertirse a futuro en un buen programador? Y esto es algo que muchos no entienden. Tienen que leer mucho código. Es lo mismo. Un buen escritor lee muchísimo. Un buen programador lee muchísimo código. O sea, se le va eso a mucha gente. Hay que leer muchísimo código para ser buen programador.
Y bueno, en las materias en general los obligamos a estar leyendo un buen de código. Ustedes se niegan a leerlo luego, pero la idea es que lean un montón de código, pero por su cuenta deberían estar leyendo código. Cada vez que encuentren, por eso también los obligamos a usar Linux, porque en general casi todos los programas tienen su código disponible. Si hay un programa que les gusta, comiencen a ver el código. A este nivel es probable que no entiendan mucho, pero pues vayan estudiando al respecto y estén programando todo el tiempo. A programar se aprende programando. O sea, programar es una actividad práctica. No hay programadores en teoría. O sea, un programador por definición es un programador práctico. Entonces tienen que estar programando todo el tiempo. Programen todo lo que hagan en la computadora que les parezca medianamente repetitivo, hagan un programa que se encargue de eso. Aprendan APIs, por ejemplo, qué sé yo, les interesa ciertos grupos, si quieren ver sus publicaciones en Instagram o en Facebook o en Reddit, pues escriban programas que automáticamente filtren. Ya sé que cada una de estas plataformas tiene sus notificaciones, pero aprendan a hacer un programa que les notifique todas ellas al mismo tiempo, por ejemplo, para que no tengan que estar checando ninguna de estas páginas a pie. Cualquier cosa de Git, aprendan, hagan sus repositorios y hagan scripts que utilicen Git para ciertas cosas, hagan scripts para actualizar sus máquinas, para mantenerlas al día, para qué sé yo. Si hay un juego que les guste, hay un montón de juegos que incluyen un API para que programen en él, métanse en eso. Tienen que estar programando todo el tiempo, ¿ok? Por la pandemia o sea, muchos de ustedes se la pasan pegados a la computadora. Yo siempre he sido de la idea de que los computólogos tenemos que estar pegados a la computadora, pero programando, no checando Facebook o viendo videos de YouTube, ¿ok? Y esa es mi recomendación, Alberto. Y bueno, por supuesto, lleva las materias de la carrera. Los fundamentos teóricos de la programación no son sencillos. Ese es el error que comete mucha gente. Mucha gente cree que programar es fácil porque todo mundo puede aprender a programar. Es como pensar que escribir un libro es muy fácil porque todo mundo puede aprender a escribir. No es cierto. O sea, todos ustedes saben escribir cómo se sienten de cómodos ante la idea de escribir un libro. Es lo mismo con programar. O sea, el error que mucha gente comete al programar, al aprender a programar bien, es que tiene que aprender un montón de teoría. Por cierto, para escribir un libro también, uno tiene que saber gramática y uno tiene que saber conjugaciones y uno tiene que saber un montón de cosas que uno da por hecho porque pues sé escribir comentarios en YouTube de que tal video apesta. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, la parte teórica es fundamental y la pueden estudiar por su cuenta, pero sin duda alguna están en la mejor universidad de Iberoamérica estudiando ciencias de la computación, pues aprovechen las materias que llevan y que cubren esos temas, ¿ok? ¿Alguna otra duda o comentario, chavos? ¿No? Ya para que los dejemos, ya Carla va a calificar el examen, el tercer parcial, perdón, y entonces ya les mandaremos sus calificaciones finales. Hoy mismo, ¿verdad, Carla? Sí, ya en un rato queda. Ok. Bueno, pues si no hay alguna otra cosa, chavos, ¿qué pasó, Fernando? ¿Alguien sacó más de 10? No. En Entonces el puede otro, hacer campana. ¿qué pasó? Entonces puede hacer campana. En la calificación final nunca he hecho campana. A lo mejor lo hago, dada la agresividad de la pandemia. Lo pienso, porque ciertamente no solo pasaron muy pocos, sino que el promedio fue, o sea, estuvo grave o sea, sí fue doloroso el Que semestre. la calificación más alta es el 10. Y de ahí se sacan los promedios Sí, de los demás. eso es la campana. Es que algunos están preguntando Ok. y preguntan otra cosa Por del cierto, en parcial. general siempre hacemos, o sea, por ejemplo, si hacemos campanas, bueno, no importa, lo Campanitas. pienso, lo pienso, a lo mejor sí,
porque igual y hay algunos de sus... Lo que pasa es que además sería para subirle la calificación a los que sí pasaron, básicamente. Mm. Ah, pero es que además ya estoy promediando el tercer parcial, pero como Carla no lo ha calificado. Así Ah, es, así es. no, sí hubo dieces, ¿eh? No, olvidan. O sea, ahorita no hay dieces porque no estaba considerando el tercer parcial, pero sí hubo Creo dieces. que va a haber como 2 dieces, creo. Según yo, depende del tercer parcial, obviamente, pero veo dos y hay posibilidades de que haya más. Entonces, hay al menos uno más, o sea, podría haber uno más. Sí, sí, podría haber dos más según mis cuentas. Entonces, aunque, aunque usáramos campana, no cambiaría nada. ¿Ok? Sí, no, lo que pasa es que o sea, ahorita tenía el tercer parcial promediado en 0, entonces nadie llegaba a 10, pero ya con eso sí hay 2 dieces derechos. Y hay uno muy cerca de un 10 y hay un par más cerca. Elisa, Elisa quitaba los 10 y nos hacía campana. Elisa es más maternal, era más maternal que yo. Puede ser paternal. No, pero además, o sea, yo sí tengo un problema en la facultad, que hay mucha gente que se preocupa demasiado por el promedio. El promedio no Ah, es, sí. a nadie le importa su promedio de la licenciatura, literalmente a nadie. O sea, para entrar al posgrado, aquí en México es con un examen, eh, en el extranjero es básicamente Una que entrevista. ¿cómo? Que con entrevista. No, es con No, un no, tutor. no solo entrevistas, sino los exámenes estandarizados que se hacen en general y cartas de recomendación. Y de hecho, lo más útil, sin duda alguna, es conocer a alguien en la universidad, que nada más que nada más les digan, oigan, échenle un ojo a este muchacho, y ya eso hace un mundo de diferencia. En un trabajo a nadie, ni siquiera les van a pedir su cédula profesional, que es medio grave, porque yo creo que sí los computólogos deberíamos comenzar a pedir eso para puestos de programación, pero hay tanta demanda de programadores que no piden la cédula. Entonces, el promedio arriba de 7 es presunción, y arriba de 5 diría yo en algunos casos. Entonces, no hay campana. No la necesitan. Yo confío en ustedes. Ustedes pueden sin campana. Así de fe tengo en ustedes. Alguien nos ¿Alguna otra duda? preguntó algo. ¿Qué pasó, Sí, Carla? Raúl preguntó algo. Ah, perdón. Son del MIT. No. No, algo más. Casualmente Iba- creo que nunca hemos tenido un egresado de la carrera hacer un posgrado en el MIT. Pero son tan poquitos los egresados de la carrera que hacen posgrado que tampoco me extraña, la verdad. Bueno, Eh, pero de la FAC es Bracho. sí, estoy hablando de la carrera, Ah, justamente. bueno. Es introducción a ciencias de la computación. Esta materia es para computólogos y hablamos en el contexto de computólogos. Sí hay egresados del MIT. Bueno, y de hecho, Sergio Rasman del Instituto de Matemáticas imparte materias de la carrera y él estuvo en el MIT un tiempo. Sí, También. da optativas. Da Y Omar. genómica computacional, creo. Omar no estuvo en el MIT, No, él Omar en estuvo Harvard. en Harvard. No, aguas con eso, porque traen un pique medio intenso esos muchachos. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Y Omar no da materias de la carrera, por cierto. Sí, alguien preguntó, Raúl preguntó que qué nivel tiene el curso para ver qué cursos de Coursera se podrían escoger. No vi yo eso. Ahí Ah, es sí, ya una lo vi. R. ¿De qué nivel tiene el curso para ver No entiendo qué te refieres con nivel. ¿Este curso? Yo ¿Qué nivel tampoco tiene? entendí. Ah, a ver, la gente de Coursera, que nunca, o sea, yo llevé un seminario con ellos y me invitaron a trabajar en algún momento. Elisa sí hizo un curso de Coursera de programación para ellos antes de jubilarse, pero ese es todo el contacto que tengo yo con Coursera. La cosa con todo en línea, de nuevo,
es muy valioso en situaciones muy específicas, por ejemplo, comunidades aisladas. Sin duda alguna, educación en línea es lo que hay que hacer, porque mandar a alguien calificado está muy difícil. Y de hecho me han llegado correos de estudiantes de Venezuela y de Colombia y de Costa Rica, agradeciendo que publiquemos los videos en YouTube y que los repositorios sean públicos, porque dicen que les ha servido mucho. Incluyendo la bibliografía, el libro de estructuras de datos fuera gratuito durante toda la pandemia. Bueno, no es cierto, no toda, ya ahorita ya están volviendo a cobrar, pero que fuera gratuito durante mucho tiempo, o sea, un montón de gente eso lo agradeció muchísimo en el mundo. La educación a distancia no es de que sea inútil, al contrario, es muy útil. Lo que quiero decir es de que no le puede llegar a la educación personalizada. Ahora, en el autoestudio, y esto sí necesito que se lo taladren así en la cabeza, porque al menos el próximo semestre, pero es muy probable que el siguiente también vamos a estar con la modalidad en línea todavía. Tienen que leer. Ya sé que a muchos de ustedes les da roña, pero tienen que leer todo, y tienen que leer todo con cuidado. O sea, yo sé que su generación en particular está muy acostumbrado voy a aprender viendo un video en YouTube. Muchachos, a mí me enseñaron C++ en Introducción a Ciencias de la Computación 1, y fue el último lenguaje de programación que me enseñaron. Por cierto, eso es importante. No se les va a volver a enseñar ningún lenguaje de programación en la carrera, ¿ok? O sea, les enseñamos Java porque tenemos que enseñarles un lenguaje la primera vez, pero después de este curso y de estructuras de datos el semestre que viene, los lenguajes de programación varían dependiendo de las materias, y se espera que ustedes los aprendan, porque ya aprendieron a programar. De nuevo, regresando a la analogía de aprender a manejar, que me gusta mucho utilizar. Si ya aprendieron a manejar y les dan un carro que nunca han manejado, pues aprenden a ver cómo se maneja ese carro. No es de que les tienen que enseñar de cero, ¿verdad? Es lo mismo con programar. Y se supone ya saben programar, al menos las bases ahorita. Entonces pueden aprender por su cuenta cualquier lenguaje de programación, pero el énfasis que les quiero hacer es: pónganse a leer y escribir código. Yo sí creo que estar viendo videos de YouTube es muy divertido para ver análisis de animes, pero para aprender a programar yo creo que no funciona. A lo mejor como complemento sí, pero pónganse a leer, tienen que leer muchísimo código, como ya se los dije, pero también explicaciones de por qué el código, la teoría hace tal o cual cosa. Raúl, los cursos de Coursera no dudo que tengan utilidad, pero tú como programador, potencialmente en un futuro profesional, ponte a leer. Los recursos en línea ya están, hay tutoriales. Si quieren aprender Python, un mono entrenado puede aprender Python. Más bien yo diría, vean C++, vean Rust, vean Go, vean Julia, vean todos estos lenguajes de programación y lean al respecto. Todos estos lenguajes son libres en el sentido de software libre. Métanse a investigarlos leyendo. Pueden ver videos en YouTube también. Mi punto es, no nada más vean videos en YouTube, tienen que leer y tienen que escribir por su cuenta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Recomienda aprender C o innecesario No, para a ver, de nuevo, programamiento? los computólogos tienen que aprender C. En redes de computadoras utilizan C, sistemas operativos utilizan C, no hay de otra, hay que aprender C. ¿Qué tan diferente es ciencias de datos de esta carrera? Según yo, ciencias de datos es estadística con un nombre más sexy. Hay un montón de gente que dice eso, que ciencia de datos es estadística con un nombre más sexy. Es lo que dice Nate Silver, que es un científico de datos muy famoso, por cierto. Ven un poquito de programación, pero es la herramienta. O sea, es como los físicos. Los físicos tienen que programar un poco por las cosas que hacen, los actuarios también. Eso no los hace programadores profesionales, los hace usuarios de lenguajes de programación y usuarios de ciertas herramientas de cómputo. Es lo que mucha gente no termina de entender. Que aprendan a programar no quiere decir que se puedan dedicar a programar. La idea de la carrera, que es profesionalizante en gran medida la carrera, es que ustedes se puedan dedicar a programar. Ese es el énfasis. ¿Ok? Ciencias de datos, según yo, es estadística con un nombre más sexy, ya, o sea, tiene tantito de programación, pero
nosotros no vemos ni de cerca el montón de estadística que ven en ciencias de datos. De hecho, según yo, es el núcleo de esa carrera, la estadística. Justamente el análisis estadístico que le hacen a esas cantidades masivas de datos. Eso es todo. ¿Ok? Nosotros vemos algo de estadística, es muy importante que manejemos las bases de la estadística y trabajamos con estadística en muchas cosas, pero no somos estadísticos ni nos dedicamos a la estadística, usamos la herramienta. ¿Sí van viendo? O sea, de nuevo, hacer demostraciones es importante, pero también es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Para los matemáticos sí, en gran medida, las matemáticas es la ciencia de hacer demostraciones. Los físicos tienen que hacer demostraciones, pero no se dedican a eso, ellos están en otras cosas, algunas prácticas, algunas teóricas, ¿ok? Los actuarios usan muchísimo el cálculo, pero muchísimo. Y podemos discutir que usan más el cálculo que los matemáticos, por cierto, porque en la Facultad de Ciencias el romance es con las matemáticas discretas, por cierto. Que si los quieren molestar, díganles a los matemáticos que hacen matemáticas discretas, que son computólogos. La cosa es, o sea, las herramientas que utilizamos, todos, no solo los computólogos, todos, no definen lo que hacemos, ¿ok? Entonces, si utilizan programación, no son programadores, si utilizan demostraciones, no son matemáticos, si utilizan estadística, no son estadísticos, etcétera, etcétera, ¿ok? Necesariamente, o sea, hay gente que sí le hace a varias cosas a la vez. ¿Alguna otra duda, chavos, o comentario? ¿Cuál es una buena forma de motivarse si algún día nos sentimos sin mucha motivación para la carrera? Esto lo quiero dejar bien claro. Me parece que en gran medida ese es el problema que está teniendo la pandemia. O sea, el hecho de que estemos todos encerrados en nuestras casas es, incluso yo, que han visto el meme ¿no? Del tipo que pone así de, ¿cómo has sobrevivido la pandemia? Yo, ¿por qué le dicen a mi modo de vida que ahora es pandemia? Yo soy mucho de estar encerrado todo el tiempo e incluso a mí que ya comienza a afectarme. Nos está deprimiendo y desmotivando a todo mundo no ver a nuestros seres queridos, no hacer las cosas que nos gustaban, no salir de nuestras casas. Una forma de motivarse, no lo sé, yo soy muy extraño. O sea, las cosas que a mí me motivan justamente no es necesario que se aplique a los demás. Pero de verdad, yo sí considero a las ciencias de la computación inmensamente divertidas, inmensamente entretenidas. Pónganse, tienen una instalación, por cierto, les recomiendo que instalen Linux ya en el intersemestral, sería buena idea que ahora se instalen Linux, pero no solo lo instalen, estudienlo, compilen e instalen su propio kernel una vez, aprendan cómo funciona bajar software libre y ustedes mismos compilarlo e instalarlo, cómo tener las bibliotecas de desarrollo instaladas y poder compilar sus propios programas. Aprendan a administrar, o sea, cómo se crea una lista de correos, cómo se crea, ahorita ya se puede trivialmente con Google, pero en Linux, cómo se crea un servidor de archivos. Por ejemplo, hagan que su laptop sirva archivos para otras computadoras en su casa para que los videos que estén en su laptop los puedan ver, no sé, en otra parte. Exacto, que puedan compartir videos a su televisión inteligente, a su PlayStation, cosas por el estilo. Nada más para que aprendan a hacerlo. No lo sé, jueguen videojuegos. Nada más, no nada más por jugar el videojuego, sino justamente cómo programaron esto. Pregunta Joel, ¿cuál es una buena forma de es la que estoy contestando? Pues depende, estamos en una situación muy difícil y estoy consciente de que la motivación está muy por debajo, pero bueno, la moral está muy baja, la depresión está muy alta, etcétera, etcétera. Y de nuevo, de las cosas que más orgulloso estaba yo de mis cursos, es que yo, bajo mi misma evaluación, pero también por lo que me decían mis alumnos y exalumnos, yo tenía la idea de que mis cursos eran muy motivadores, en gran medida porque me parece eran muy divertidos. Y definitivamente esto no se ha traducido, no se ha trasladado a la modalidad en línea. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Joel, no te tengo una buena respuesta, pues porque yo mismo no he sabido cómo. Bueno, no sé si es nada más mi culpa, pero yo sí siento que no estoy motivando tanto a los estudiantes como antes, como era cuando era presencial el grupo.
Nada más el hecho de que a veces un estudiante pudiera ir a mi cubículo a platicar de por qué se sentía mal respecto a la carrera, me parece que eso ayudaba ya mucho, eso ya no se puede, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacerle? No sé, no sé, Joel, está muy difícil la situación. Ya Creo están que comenzando. ¿Qué pasó, Carla? sí, creo que también puede ayudar un poco que intenten hacer más comunidad entre ustedes. Uno de los propósitos que teníamos en el propedéutico presencial era hacer que convivieran entre ustedes y un poco a modo de experimento. En diferentes generaciones hicimos diferentes cosas y las generaciones en las que hicimos que convivieran más, pues la verdad sí les fue mejor a futuro. O sea, tenían mejor trabajo en equipo y creo que pasaban más sus materias. Entonces, es algo que yo no he sabido tampoco cómo hacer a distancia, pero creo que hacer que entre ustedes se hablen puede también ser bastante motivante, ¿no? O también buscarnos a nosotros, tal cual decirnos, es que no sé si tiene sentido estudiar esto y pues tal vez platicar un poco, aunque sea chat, así como lo hacíamos con Kaneki yendo a su cubículo, podría ayudar, pero también entre ustedes, o sea, pues háblense, ¿no? Agréguense a Facebook o algo así. Creen un grupo de la generación en Facebook, creen un subreddit en Reddit, creen una cuenta de Twitter, qué sé yo. Y, por cierto, yo no estoy en ninguna de esas plataformas sociales porque las detesto, pero tiene razón lo que dice Carla, sí, sí se está perdiendo mucho de la comunidad. Y una cosa con los computólogos en la facultad es que éramos una comunidad, si bien no necesariamente unida, sí muy identificada, o sea, nos conocíamos entre todos, porque somos minoría respecto a las otras materias del departamento de matemáticas, excepto matemáticas aplicadas, ¿ok? O sea, siempre éramos muy poquitos computólogos en los grupos. Y si metemos estructuras de datos, ¿cambiará algo en la mecánica? Sí. Ya no voy a hacer un video semanal, vamos a tener videoconferencia opcional, por supuesto, cada 2 semanas. Eh, la idea, no solo los videos son brutales, o sea, si nada más me grabara yo parroteando frente a la cámara, sería relativamente sencillo, pero como sí trataba de hacer animaciones, sí trataba de poner ilustraciones y demás, hacer los videos terminó siendo una tortura, o sea, sí es muy pesado. Entonces, la idea es que voy a hacer la mitad de los videos y la otra mitad va a ser en videoconferencia, a ver si de esta manera justamente esto de la motivación y esto de la interacción y el índice de aprobación, si todo esto mejora, a ver cómo funciona. Estamos experimentando. Ahora, respecto a qué hay que hacer, es exactamente lo mismo. Son exámenes semanales, exámenes parciales, proyectos y prácticas. Así he dado mis cursos desde hace décadas y me parece que justamente en gran medida se debería acomodar a la modalidad en línea fácilmente. En particular, los exámenes semanales deberían ser más fáciles porque pues tienen Google a su disposición. Y según yo, los parciales también, porque tienen el compilador a su disposición. Y proyectos y prácticas es lo mismo que antes. O sea, tampoco se hacían, las prácticas nunca se hacían en el laboratorio era para que les echaran la mano. Entonces, me queda claro que no he subido el nivel de intensidad, nada más los parciales sí han cambiado. Antes, básicamente los parciales eran los semanales más un ejercicio de programación. Entonces subí los ejercicios de programación, subí el tiempo de los parciales a 2 horas y 20 y las preguntas son un poquito más complicadas de las que vienen en los semanales, pero según yo tampoco tanto. Pero de nuevo, a mí luego me cuesta calibrar, entonces si tienen opiniones al respecto, me lo pueden decir. Si quieren, espérense a que ya esté su calificación si les preocupa, pero de verdad, o sea, lo más importante de estas cosas es la retroalimentación. Entonces, y todos los profesores que nos cambiamos a modalidad en línea estamos experimentando. Todos estamos tratando de descubrir qué es lo que mejor funciona o qué no funciona. ¿Ok? Las sesiones cada 2 semanas también se suben, ¿no? ¿Perdón? Las sesiones cada 2 semanas también se van a subir, ¿no? Sí, se van a subir a YouTube. ¿Cómo puedo ver el código de los paquetes, librerías de... Bibliotecas. Ajá. Library se traduce como biblioteca. Ah, bueno, ¿Sale? pues,
Lo mismo, assume se traduce como supón o supones, no, no asumir. Uno asume una postura, uno supone una suposición. Pero bueno, dime qué biblioteca te interesa así rápidamente. La primera que se te venga a la mente. ArrayList. Ah, ¿de Java? De lo que sea. O sea, pensé que era Este, una manera general. si le pones ArrayList Java Source Code, según yo, es literalmente la primera liga que me sale, ahí está. La pegué el inicio. Public class, ArrayList E, extends, abstract list E, implement list E, random access, clonable, Java, IO, serializable. Es literalmente la primera liga que te sale. O sea, casi, si esto es de la biblioteca estándar de Java, por supuesto, pero si te interesa una biblioteca no del lenguaje, no de la biblioteca estándar de un lenguaje de programación, entonces la biblioteca va a tener un nombre. Por ejemplo, GTK, que es la biblioteca de interfaces gráficas de casi todas las distribuciones de Linux, bueno, las que usan GNOME. Entonces, si te vas a GTK Source Code, te va a salir literalmente el repositorio en GitHub de GTK y puedes ahí ver el código fuente. Lo mismo con casi cualquier cosa que sea software libre, por supuesto. ¿Sale? Sí, gracias. También les recomiendo que vean algo relativamente pequeño, si no puede ser abrumador. O sea, un montón de estas bibliotecas tienen literalmente décadas de estar siendo escritas. Son miles, si no es que cientos de miles de líneas de código, entonces puede ser un poquito abrumador tratar de echarse una así complicada. Pero si ven una biblioteca relativamente sencilla, es mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Sale? Bueno, chavos, yo tengo la reunión equivalente de esto, pero para estructuras de datos a la 1, entonces vamos cerrando esto. ¿Alguna otra duda o comentario? Ah, preguntó Alexis, perdón Alex, no lo había visto. Profe, en internet hay mucho contenido para aprender, aunque no todos sean de la misma calidad. ¿Tendrá algún consejo para diferenciar, encontrar buenos libros, videos, cursos? Sí, sigan a la comunidad de software libre, ¿ok? En general, la comunidad de software libre mantiene una calidad de código relativamente buena, como decía Linus Torvalds, el autor de Linux, el kernel. Muchos ojos hacen al código, a los bugs, a los errores en código transparentes. O sea, hace que uno los pueda ver más fácilmente. Entonces, sigan a las comunidades de código libre, sigan a la comunidad de Genome, sigan a la comunidad de Python, sigan a la comunidad de Rust, sigan a la comunidad, yo es lo que hago, y vean justamente esos proyectos, cómo está el código. Y vean justamente los tutoriales, tutorial para escribir en un programa en Genome, tutorial para escribir un programa en Python, tutorial para escribir un programa en Rust. En general el material va a ser relativamente bueno. O sea, que estén asociados a la comunidad directamente, no un blog de cualquier fulano en internet, ¿ok? En general. También pueden ver todo lo que ponen las distintas universidades del mundo en línea, ¿ok? A menos que sea una universidad muy, muy mala en general, casi cualquier universidad va a tener material relativamente bueno. Obviamente el de la UNAM va a ser muy bueno, pero hay muchas más también. Eso también es muy importante. Ya ahorita deberían estar acostumbrados a checar todo en inglés, buscar cosas en inglés. Tengan su navegador configurado para que les dé resultados en inglés. Si quieren en una cuenta alterna, la de ciencias, para que sea esa la que utilizan en inglés, pero tienen que seguir todo en inglés. La lengua franca de la computación es el inglés y todo lo que está al día está en inglés. O sea, casi todo está también en español, pero por definición en muchos casos va a estar con un retraso, no va a estar tan actualizado. Además, hay mucho más disponible en inglés. La gente de China, de la India, de África, de Europa, no importa qué lenguaje utilicen, si quieren escribir de cosas de computación, utilizan inglés. Entonces, todo chequenlo en inglés. Todas estas comunidades que les mencioné, todas se comunican en inglés. Entonces, todo eso lo tienen que hacer en inglés. Cuando les dije que tienen que estar leyendo un montón de cosas, es en inglés. Ya deberían tenerlo. El inglés técnico es relativamente sencillo comparado a inglés de verdad. O sea,
No le estoy pidiendo que lean a Tolkien en inglés, aunque no es mala idea. Le estoy pidiendo que lean inglés técnico. Eso es relativamente más sencillo, pero ya acostúmbrense a leerlo. Bueno, chavos, yo tengo mi otra reunión, entonces vamos a pararle aquí. Rápido, ¿seguir dónde? ¿En Hit o en, bueno, las comunidades? ¿Perdón? ¿Dónde? Cuando dijo seguir Git. a las comunidades, ¿en dónde? ¿En Git o en...? La mayor parte de ellos tienen, o sea, tienen, Genome, por ejemplo, tiene un servidor, tienen, ¿cómo le dicen? Discourse. Ah, Sí, Discord. Discord. No, Discourse, no Discord, Discourse, Ah, según yo. A lo mejor es Discord. No, según yo es Discourse, porque es para comunicación. Tienen listas de correo. En general, todas estas comunidades se comunican por listas de correo, pero también está en Reddit. Reddit es muy buena fuente para leer un montón de comentarios de usuarios y de las comunidades también. Me imagino que Facebook también, pero hay mucha gente en la comunidad de software libre que Facebook le da un poquito de roña. Entonces, según yo, hay menos, pero también deben tener. E investiguenlo, véanlo por su cuenta. O sea, justamente vean cómo usen su poder de Google, cómo contacto a la comunidad de tal o cual. ¿Sale? Igual está la ACM. La ACM, o sea, si quieren gastar algo de dinero, y no basta como lo que se encuentra en las bibliotecas de la UNAM, la ACM tiene suscripción para Latinoamérica como en $40, creo que anual, y tiene también buenas fuentes, o sea, tienen todo lo de O'Reilly, tienen ejemplos de muchas cosas de programación, y pues es muy buena fuente. También, ya que lo mencionó Carla, chequen, inscríbanse a las notificaciones de Humble Bundle. Varios de ustedes a lo mejor la conocen porque permiten vender videojuegos a un precio descontado, con descuento, pero también sacan luego colecciones de libros de programación muy baratas. O sea, pagan $15 y pueden sacar como la mitad de los libros del zoológico de O'Reilly, que eso está muy padre. Entonces, chequen eso también, ¿sale? Pero bueno, ahora sí ya me tengo que ir, chavos, porque tengo mi otra videoconferencia. Espero que hayan disfrutado del grupo, espero que hayan aprendido, y pues buena suerte en la carrera y con el resto de su vida. Cuídense, muchachos, ya voy a parar la grabación.